es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. En el día de hoy estamos muy agradecidos con el Señor que nos da esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. Durante toda la semana hemos estado conectados, durante el lunes, el martes, el jueves, el viernes, y hoy estamos con un pastor que, bueno, ya ha estado con nosotros, pero queremos darle gracias a Dios por tenerlo aquí con nosotros, que nos da el gran honor de que nos dé esta enseñanza del día de hoy. Él es el pastor Ignacio Herrera, tesorero de la Iglesia Pentecostal Unida de Panamá y consejero de la Junta. Pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido. El Señor le bendiga a usted también, hermana Heidi. Muchas gracias por la invitación a su programa. Amén, de verdad que es un honor para nosotros tenerlo aquí, pastor. Muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae el día de hoy. Amén. ¿Nos puede dirigir? Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia. Te pedimos ahora, Señor, que tomes el control y la dirección de todo cuanto tú deseas hacer en esta preciosa hora. Señor, toca el corazón de aquellas personas que van a mirar y a escuchar a través de las vías que vamos a usar en esta hora. Toca el corazón y cambia, Señor, y transforma la vida de alguien y trae sanidad, y trae restauración, Señor, y trae revelación y iluminación de tu palabra, que tu palabra haga aquello para lo que tú la has enviado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de iniciar con el tema, vamos a compartir el enlace para que así más personas puedan conectarse con nosotros y no se pierdan esta enseñanza. Bueno, es súper rápido. Mientras compartimos, también decirle a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen, que si se han perdido alguna enseñanza durante la semana o algún capítulo de las series que llevamos, pueden verlas en nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse para que les llegue ahí todas las enseñanzas y estamos como Iglesia Monte de Sion, también estamos en Instagram como Iglesia Monte de Sion para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo, la programación tanto de la iglesia como del pan nuestro de cada día. Amén. Bueno, estamos compartiendo. También si usted puede compartir desde ahí, desde su casa, también para que más personas, sus amigos, sus conocidos puedan también, les pueda llegar esta palabra, pueden compartirlo también. Bueno, pastor, ya hemos compartido, hemos orado, y que ahorita le doy paso para que nos dé esta enseñanza que es sobre no habrán pérdidas. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más, agradeciéndole a Dios primeramente por la oportunidad que Él nos da. Él es el que da la oportunidad de nosotros hacer su obra, ya que Él nos ha llamado, también al pastor Mendoza, a su esposa, de la congregación en general, allí en Martorell, Monte de Sion. Espero que Dios no solamente bendiga, pero siga ensanchando ese hermoso ministerio que Dios ha dado a la iglesia en esa región del mundo, en España. Y bueno, como dice hermana, estoy aquí tratando de compartir el enlace también. Ok, yo creo que ya está. Esperamos que Dios bendiga su palabra en esta hora, para nosotros tarde, para ustedes noche. El mensaje que voy a compartir en este momento es un mensaje que el Señor me dio para la iglesia siempre en el último culto del año. Trato de buscar dirección de Dios para lo que Dios quiere hacer, la dirección que Dios quiere darle a la iglesia para todo el año está de alguna forma resumido en ese mensaje.
Cuando el pastor me llamó o me escribió para estar con ustedes, sentí que pues es una muy buena oportunidad de hablarle a la iglesia, no solamente ahí en Martorell, España, sino también en otros lugares donde estamos seguros esa palabra va a encontrar un corazón dispuesto para Dios. Entonces, quisiera tomar la lectura de la palabra de Dios esta noche, esta mañana para nosotros, en el libro de Hechos, capítulo 27, el versículo 39 hasta el 41. Y allí voy a leer en esta hora. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 27, versículo 13, creo que dije 39, pero vamos a leer algunos textos de aquí. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Quiero detenerme allí en el versículo 22. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús añada bendición a su palabra en esta hermosa hora. Esta historia es una historia tremenda. Y yo quisiera por un momento resumir todo lo que de alguna manera cada persona que está mirando o va a mirar en algún momento esta transmisión que va a quedar grabada probablemente, pueda hacerse un inventario personal acerca de qué ha sido hasta el día de hoy su vida. Creo que sobre todo si pensáramos en el año que acaba de pasar, tendríamos que reconocer que el año 2020 de alguna manera presenta un escenario bastante complicado, complejo, confuso a la vez. Y pudiéramos decir que el año 2020 resume o recoge probablemente 10 o 20 años de dificultades, de tragedias en un solo año. Sin embargo, hasta el día de hoy, la pregunta sería, ¿qué hemos perdido y qué hemos ganado? La historia que acabamos de leer muestra cómo Dios, de alguna forma, en su absoluta y soberana voluntad, Él había decidido que Pablo hiciera un viaje a Roma. Este viaje a Roma es conocido como el cuarto viaje del apóstol Pablo. Y él allí, en medio de estas circunstancias en las que él está viajando, porque es
muy importante resaltar que el apóstol Pablo hace este viaje en condiciones muy incómodas o difíciles. Lo hace totalmente encadenado. Pero a pesar de que este viaje para el apóstol Pablo es un viaje bastante incómodo, toda la tripulación y los presos que van en el barco se disponen a emprender un viaje por mar que no solamente duraría muchos días, sino que pondría en riesgo o en peligro sus propias vidas. Ahora, en el versículo 12 dice que ellos llegan a un lugar llamado Bellos Puertos. Este era un lugar muy difícil para invernar. Entonces, en este lugar es precisamente donde el varón de Dios, el apóstol Pablo, el hombre que tiene la dirección y la palabra de Dios, la voluntad de Dios está en las palabras y en la boca del apóstol Pablo. Él siente que debían esperar allí, debían quedarse para pasar el invierno. Entre más o menos el 11 de noviembre y el 10 de marzo, la navegación en esta región del mar, en esta zona del mundo, se clausuraba o se omitía por completo, precisamente por lo peligroso que se convertía el invierno para los navegantes. Pero ellos, en su sentido común, ellos en su experiencia de medir y notar las condiciones del tiempo y del clima, ellos auguraron que habría un buen tiempo que les dejaría viajar y llegar hasta Fenice, donde ellos dicen, allí podemos pasar el invierno. El verso 14 es donde la Biblia enseña que ese sentido común y esa experiencia que tienen ellos les falla, porque se levanta contra ellos un huracán llamado Euroclidón. La palabra Euroclidón es una palabra compuesta, euro que significa viento y aquilo que significa noreste, o sea, un viento del noreste se levantó contra ellos, de tal manera que la nave empieza a ser sacudida, azotada y llevada a la deriva por el viento. El verso 18 dice que se vieron obligados a aligerar la nave y echaron todos sus enseres, sus pertenencias al agua. Pero lo interesante de esto es que a pesar de que ellos están echando toda la carga, sus enseres, la comida, la mercancía que les garantizaba a ellos su alimentación, su bienestar, o el negocio que algunos llevaban allí, sus cosechas que algunos llevaban allí, ellos estaban tirándola por la borda para aligerar la nave, hacerla más liviana. Con todo esto, la Biblia enseña que la nave parecía estar fuera de control y que iban a perderlo todo. La tempestad persistía. Los vientos no solamente no cesaban, sino que al parecer cada vez era más intensa la tempestad, tanto que dice aquí el escritor Lucas, todos perdieron la esperanza de salvarse. Y es ahí en el verso 22 donde el varón de Dios, el hombre en cuyos labios está la voluntad de Dios, el hombre que tiene la palabra de Dios, el propósito de Dios está en los labios del apóstol Pablo. Él se levanta y les dice a ellos, hermanos, no habrá ninguna pérdida. Nada se perderá, aleluya. Los exhorto, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave. O sea, Pablo, antes de que todo esto ocurriese, ya Dios le había revelado cómo terminaría todo y él podía, en medio de la desesperanza, tener esperanza. En medio de la incertidumbre, mantener la fe. Yo creo que esto es una de las virtudes del hombre y de la mujer de Dios, que una crisis no le hace perder el rumbo o la dirección por donde Dios le ha encaminado. No le hace menguar su fe, no le hace perder la esperanza. Pablo, a pesar de estar atado de manos y pies, con grillos, encadenado,
con hambre, con frío, en medio de una tempestad, él mantuvo la fe y mantuvo la esperanza y pudo en medio de esta circunstancia darle dirección a todos los que estaban en las naves, en la nave, y decirle, hermanos, a pesar de que muchas cosas aquí se van a perder, no habrá pérdida. Yo quiero decirle otra vez, hermano, que hemos perdido y que hemos ganado. Porque las ganancias y las pérdidas de un hijo de Dios o de un ser humano, hablando en concepto general, dependen de en qué tiene fijada su mirada y dónde está su corazón. Jesús mismo dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Así que las pérdidas y las ganancias simplemente estarán basadas en virtud de dónde está nuestro corazón. Porque Pablo dijo, no habrán pérdidas. No porque no estaban teniendo o tendrían pérdidas. Sí, él mismo lo dijo, la nave, los enseres estaban siendo tirados a la borda. Pero él estaba diciendo, no habrán pérdidas de las cosas que Dios no quiere que su pueblo tenga pérdidas. No habrán pérdidas de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ninguna se perderá. Él dice, incluso tengan ánimo, Dios está con nosotros. Aleluya. Y cuando leemos ese pasaje del apóstol Pablo inyectando fe a la iglesia en un tiempo de desesperanza y de incertidumbre, debemos también recordar las palabras del salmista en Salmo 124, el versículo 4 y el versículo 5. Entonces nos habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiese pasado el torrente, hubiese entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Aleluya. Si no hubiésemos confiado en que Dios está por nosotros, las aguas, dice el salmista David, nos habrían anegado. Si Dios no hubiese estado por nosotros, dice en el versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros, todas estas cosas hubiesen venido sobre nosotros. Pero él dice, pero Dios ha estado con nosotros. Y si Dios ha estado con nosotros, no habrán pérdidas. No habrán pérdidas de fe, no habrán pérdidas de las bendiciones que Dios ha confiado en nuestras manos. Pablo dijo, hermano, que no habrían pérdidas. Pero él no estaba diciendo, hermano, que no habían pérdidas materiales. Él no estaba diciendo que no habrían pérdidas económicas o la nave incluso. Pablo dijo que no habrían pérdidas, pero dijo, nos vamos a salvar a pesar de las pérdidas. Nos vamos a salvar a pesar de las cosas que hemos perdido o tirado a la borda. Gloria a Dios. Y una de las cosas, hermano, que yo quiero que la iglesia del Señor sepa, a pesar de todo lo que hemos perdido hasta este momento. Quién sabe, algunos han perdido trabajos, otros han perdido incluso seres queridos o la casa o el carro. Pero Pablo dijo, vamos a perder todo esto que estamos tirando por la borda, incluso la nave, pero nos vamos a salvar. Y hermano, si hay una cosa que tenemos que confiar en Dios al final de todo, no importa cuánto perdamos aquí abajo, pero que no nos perdamos nosotros, que no se pierda nuestra familia, que podamos salvarnos en medio de las pérdidas que el mundo está teniendo. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que la iglesia confíe en Dios en un tiempo como este. No habrán pérdidas. ¿Y por qué Pablo decía esto? Mire, cuando tú lees el libro de Hechos, sobre todo el capítulo 16, Pablo otra vez está encadenado. Está puesto en un calabozo, en la parte más profunda del calabozo, con frío, con hambre, un lugar detestable, asqueroso. Pablo está metido ahí en esas circunstancias adversas. Dios una vez más viene y abre las puertas a través de un gran terremoto para el apóstol Pablo. Pablo sale de la cárcel y el carcelero, el hombre que estaba supuesto a cuidarlos a ellos, el hombre que estaba libre, que estaba fuera,
ahora se está quitando la vida. Pero Pablo le dice a ellos, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Todos estamos bien. No has tenido pérdidas. El carcelero sabía que si un preso se escapaba, ahora peor, todos habían escapado, él tendría que pagar con su vida. Pero Pablo le da una voz de aliento. Nada se ha perdido. Tal vez se derrumbaron las paredes de la cárcel, pero no has perdido nada. Y es allí donde este hombre dice estas célebres palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú con toda tu casa. La Biblia no enseña, hermanos, de ninguna manera que no vamos a tener pérdidas. La Biblia no enseña que todo va a ser color de rosas. No, hermanos. Hechos capítulo 14, verso 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros seamos salvos o entremos al reino de los cielos. Así que estamos teniendo pérdidas aquí, pero nada se va a perder. No habrán pérdidas de las cosas que Dios quiere que tú cuides hasta el final, hasta el último momento. Aun cuando la nave se estaba quebrando en dos, la Biblia dice que la nave encalló entre dos aguas, dos corrientes de aguas. Una estaba encallada en la arena, golpeando la proa del barco, y otra estaba golpeando la popa del barco. Pero Pablo había dicho: puede ser que se pierda la carga, puede ser que se dañe la nave, pero nosotros seremos salvos. Así que puede ser que este año han habido pérdidas, enfermedades, pero hermano, que no se pierda tu alma, porque si hay pérdidas de ese lado, si hay pérdidas en lo eterno, entonces habrá una eternidad de lamentaciones para alguien. Habrá una eternidad para llorar la pérdida de alguien. Pablo se estaba refiriendo a eso precisamente, hermano. Puedes perder tu casa, no pierdas tu alma. Puedes perder tu trabajo, no pierdas tu salvación. Puedes perder a seres queridos. Todos hemos perdido. Este año ha sido un año doloroso y de pérdidas. Pablo estaba diciendo, pero no habrán pérdidas. Cuida tu alma, cuida tu salvación. No sabemos qué viene este año, pero Dios cuidará de ti. Todos nos salvaremos, dice el apóstol Pablo, aleluya. Pablo se levanta, hermanos, en medio de ellos para animarles. En el libro de Jonás, tú puedes leer una historia semejante a la que estamos leyendo aquí en el capítulo 27 de Hechos. La nave se está hundiendo y ellos están a punto de perecer. Jonás había pagado un pasaje para irse lejos de la voluntad de Dios, o sea, a Tarsis. Y él estaba en su camarote cómodo, durmiendo. A diferencia de Pablo, que estaba al frente vigilando como un preso, aleluya. Estaba en el lado más oscuro, sucio de la embarcación, aleluya, tratando de preservar lo más valioso, su vida y la vida de los demás. Y cuando Jonás se da cuenta que puedes salvar tu vida, pero puedes perder tu alma, que puedes salvar las cargas, puedes salvar los enseres, puedes salvar el barco, pero Dios estaba yendo por las almas, la de él y la de la gente de Nínive, hasta que Jonás no deja que Dios lo encamine a Nínive. Lo lanzan a la profundidad del mar. Entonces todo se calmó y la nave se salvó y esas vidas se salvaron, y la gente que estaban esperando allá en Nínive para ser destruido por Dios fueron salvos. Gloria a Dios. Hay veces que Dios provoca terremotos en nuestra vida, huracanes en nuestra vida, pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas familiares, pero necesitas al varón de Dios diciendo, pero no habrá pérdidas, porque en medio de todo esto, vamos a ser salvos. Puedo perder todo cuanto tengo, pero puedo ganar mi alma, puedo ganar mi salvación, aleluya. Y eso es lo más importante en esta hora de la noche, aleluya. Pablo dice, Dios estuvo conmigo anoche. Dios habló conmigo, gloria a Dios. Mientras Jonás decía, écheme al mar,
Pablo le está diciendo, tengan ánimo. Dios me ha hablado, Dios me ha dado una palabra, Dios está de nuestro lado y eso es lo más importante. Hermanos, cuando Pablo dice nada se perderá, nada perderemos, no estaba hablando de cosas materiales. Estaba hablando de la vida de los hombres que estaban allí en esa nave. Cuando yo creo que Dios nos manda a hablar, nada se perderá, Él está hablando de nuestra salvación. Él está hablando de nuestra alma. Él los anima a ellos en el versículo 38, coman y anímense. Y después de que habían comido, cobraron ánimo y ellos empezaron a tirar sus cargas. El objeto era, hermanos, que la nave subiera en el agua. Y hay veces, hermanos, que Dios permite estas cosas en nuestras vidas para que tengamos que deshacernos de cargas. Hay veces que Dios permite estos huracanes que sacudan la nave para que podamos deshacernos de cosas que están hundiéndonos. ¿Quién sabe? Hay personas que en este tiempo han tenido que despegarse de ataduras, de vicios, dejar cosas, pecados en su vida. Personas han tenido que desligarse de cosas para poder salvarse, para no perecer. A veces Dios permite huracanes en nuestra vida para que nosotros soltemos cargas, personas, relaciones, ataduras, vicios. Dios permite estas cosas en nuestra vida. Porque Pablo dice, nadie se va a perder. No se va a perder ninguna cosa. Y yo quiero decirle a la iglesia en esta hora, hermanos, Dios quiere que tu familia se salve por encima de cualquier cosa que tú ames en este mundo. Dios quiere que tu casa sea salva por encima de tus negocios, por encima del carro, por encima de la ropa, por encima de toda cosa que aparece dentro de nuestro corazón. Dios quiere que tu alma se salve. Dios quiere que nada se pierda. Cuando Pablo dice, nada se perderá, no estaba hablando del arroz, del maíz, de las cargas que iban en la nave. Estaba hablando de la gente que estaban allí, de las vidas. Para Pablo y para Dios no había nada más importante que la gente que estaban en ese barco. Para Pablo en Filipo no había nada más importante que la gente que estaban en la cárcel. Y él dice, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Nadie se ha perdido. Qué bueno sería que un hombre, que una mujer, que un pastor, que un líder pudiera llegar a la eternidad y decir, Señor, me diste una familia y pude salvarla. Me diste un esposo, una esposa, me diste hijos, los pude salvar, Señor. No se perdió ni siquiera uno. Jesús dijo, Padre, a los que me diste, Señor, todos se han salvado. Todos han sido guardados, preservados. Él no estaba hablando de las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo vienen y van y vienen. Pero hermano, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de lo más importante. Qué triste es que Dios nos ha enviado un huracán. Él ha permitido cosas en los últimos meses. Y en vez de nosotros soltar esas cargas que estaban matando la oración, matando la intimidad, la relación con Dios, en vez de soltar hábitos, vicios y ataduras, cosas que estaban abriendo la puerta a espíritus en nuestras vidas. Quién sabe, algunos en vez de soltar esas cargas y esos enseres, se aferraron más a ellos. Y hay personas que han salido después del confinamiento, después de la cuarentena, han salido con más ganas de pecar, han salido a ganar más dinero, han salido a trabajar más duro, se han alejado más de Dios, han tirado a Dios un poco más lejos de donde estaba antes y no han entendido el mensaje. No era para que salves la carga, es para que nadie de los que está en el barco se pierda. El propósito de este viento es
que ninguno de los que va en el barco se pierda, aún cuando al final no solo se perdió la carga, se perdió la nave también. Pero Pablo dijo, lo que le interesa a Dios son esta gente que está aquí, no el barco, no la carga. ¿Sabes qué le interesa a Dios en tu casa? Le interesa a tu esposa, le interesa a tu esposo, le interesa a tus hijos. Esa es la cosa más importante, que cuando llegues al cielo puedas decir, Señor, nada se perdió. No hemos perdido nada, gloria a Dios. Hermano, ese buque que había resistido las más fuertes tempestades, huracanes, vientos en alta mar en otras épocas, se hacía pedazo a pocos metros de tierra firme, frente a sus ojos, llenos de miedo, hasta que encallaron allí, tuvieron que naufragar y nadar hasta la orilla en una isla llamada Malta. Y la isla llamada Malta, ese nombre Malta es un nombre que se traduce como refugio. El significado de la palabra o el nombre Malta quiere decir un lugar seguro, un lugar de refugio. Y fue allí donde el apóstol Pablo llega con estos hombres que habían naufragado y tratan de encender una fogata, y mientras está buscando leña para poner en el fuego, una serpiente lo muerde. Pablo era el hombre de Dios, puso la serpiente sobre el fuego y no hubo ningún daño. Dios estaba con él. Dios le había dicho, nada se perderá. ¿Sabe quiénes dirán, hemos perdido? Aquellos para quienes las ganancias, aquellos para quienes las riquezas son lo primero y lo único. Pero aquellos que hayan confiado en Dios, al final dirán, nada se perdió. No ha habido pérdida. Como dijo Pablo, no habrán pérdidas. Aunque la nave se perdió, todos llegaron a salvo. Hermanos, ojalá que en esta noche, para ustedes, alguien pueda mirar todo lo que está pasando y entender, no habrán pérdidas, porque Dios está en control de absolutamente todo. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. De verdad que qué palabra de ánimo, de aliento nos ha traído el día de hoy, pastor. Creo que las personas que lo están escuchando con nosotros y las que lo escucharán, sé que van a cobrar ese ánimo si lo han perdido, como decía usted, pastor, de las pérdidas que se han tenido. Pero si nos enfocamos en todo lo que Dios está haciendo y nos está dando, podemos ver que no, que la verdad nada se ha perdido, que Dios ha estado ahí con nosotros. Amén. Pastor, hay unas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué Dios permite que personas que viven para Dios sufran enfermedades o pérdidas de seres queridos, inclusive pérdidas económicas? Claro. Bueno, mire, nosotros necesitamos entender que nosotros no somos eternos. El hombre tiene una semilla de eternidad porque Dios nos hizo con ese pensamiento. Job dice que el hombre dará cualquier cosa por su vida, pero también el sabio Salomón dice que una misma cosa le acontece a todos, al pobre, al rico, al justo, al injusto, y es la muerte. Todos tenemos que partir de este mundo. Las circunstancias en las que nosotros partimos son otra cosa distinta. A algunos les tocaba partir en este tiempo. Otros tenemos que dar gracias a Dios, que Dios en medio de la peor temporada de los últimos años, Dios nos ha guardado, y tenemos que dar gracias a Dios también por eso. Pero en el mundo, Jesús mismo lo dijo, por eso cité, hermano, Hechos capítulo 14, verso 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que el estar aquí y servirle a Dios no significa estar exento de tribulaciones, de pérdidas, de muerte. Por eso enfoqué las pérdidas y las ganancias
en función de dónde está nuestro corazón. Los hijos de Dios tenemos nuestro corazón puesto en la eternidad. Lo que hay aquí abajo simplemente son cosas pasajeras. Estamos de tránsito aquí. Hay una hermana que contó un sueño que ella tuvo a principios del año pasado, y en este sueño ella miraba muchas almas subiendo al cielo, pero escuchó una voz. Ella creyó que era el rapto en el medio de ese sueño, y escuchó una voz que le decía, todavía este no es el rapto. Entonces ella se quedó asombrada. ¿Por qué hay tantas almas subiendo al cielo? Y el año pasado tuve la oportunidad de tener con nosotros en nuestra iglesia virtualmente al misionero John Hopkins y a la hermana Aurelia Hopkins. Y ella decía que hay muchos a quienes Dios ya en sus planes tenía para llevárselos en este tiempo. O sea, no podemos ignorar que toda pérdida en cualquier tiempo es dolorosa. Yo no perdí a mi padre en una pandemia, pero igual, pues perdí a mi padre y fue doloroso. Mi confianza es un día yo voy a estar allá en la presencia del Señor con Él. Va más adelante nada más, pero nosotros también lo vamos a preceder. Pero aquí en este mundo es una señal de que estamos en un mundo bajo maldición, bajo el maligno, dice la Biblia, y van a haber pérdidas aquí abajo, hermana. Amén, amén, pastor, así es. Eh, bueno, otra de las preguntas es, hay mucha gente que se pregunta por qué Dios permitió que muchos pastores murieran debido al COVID-19. Claro, otra vez creo que está conectado con lo mismo que acabo de decir. Dios en su soberana voluntad, Él sabe cuándo y de qué forma tenemos que partir de este mundo. Las pérdidas siempre serán dolorosas. La forma en la que nosotros morimos, pues es otra cosa. Pero antes del COVID, yo vi morir hombres de Dios de enfermedades, algunas enfermedades dolorosas, terribles, muy angustiosas, y vi partir hombres de Dios de forma natural. Entonces, el hecho de que seamos pastores, que tengamos la unción de Dios, que tengamos el Espíritu de Dios, que Dios nos haya usado de la forma que nos haya usado, no quiere decir que vinimos para quedarnos aquí. Al contrario, creo que era el tiempo de Dios y ahora están en un mejor lugar. Los que quedamos acá sufrimos esa pérdida. Pero Pablo dijo, yo anhelo ya no estar más en este cuerpo. Yo desearía estar ausente en el cuerpo, pero presente delante de Dios o en la presencia de Cristo, diciendo que la muerte es un paso a un mejor lugar para los santos de Dios. Entonces, si Pablo decía, yo deseo estar muerto o ausente, era lo que él decía cuando él decía ausente a este cuerpo y presente en Cristo, pues yo creo que ahora estos hombres que han partido, por mucho que una esposa y hijos han sufrido y hemos sufrido la pérdida de estos hombres, pues ellos están en un mejor lugar. Y yo creo que a los que quedamos aquí abajo, igual no nos queda mucho tiempo. Estamos mirando como nunca el cumplimiento de los últimos tiempos proféticos y vamos a estar en la presencia del Señor igual, donde ya no habrá COVID, ni cáncer, ni ninguna enfermedad que nos haga sufrir en ese nuevo cuerpo glorificado. Amén, gloria a Dios. Así es, pastor. También hay muchos cristianos que estaban fuertes antes de la pandemia, antes de las restricciones, pero ahora debido a eso, aquí no se puede venir a la iglesia, se han ido como enfriando y no han vuelto a congregar. ¿Qué ha pasado en estos casos, pastor? Bueno, yo he escuchado y también he analizado, ¿verdad? De manera personal lo he analizado, pero también he escuchado algunos comentarios acerca de esto, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que la pandemia que nos ha tocado vivir a esta generación no enfrió o mató espiritualmente a nadie, sino que solamente lo que hizo fue revelar la condición que realmente habían muchos. Entonces, hay un poco de cada cosa en esto. Yo creo que algunos necesitaban ser expuestos a una temperatura, a un ambiente, a una atmósfera distinta a la que todos nos acostumbramos. Ir a la iglesia,
que el pastor nos llamara, que nos visitara un hermano. Y esta circunstancia de alguna manera lo que hizo fue exponer la condición espiritual, la madurez que muchos tenían. Sin embargo, no podemos ignorar que por muy espirituales, por muy cercas y conectados a Dios que estemos, a todos nos hace falta esa confraternidad, ese ambiente de iglesia que teníamos antes, y sí, nos afecta. Pero no debemos dejar, yo creo que es algo que está demandando de nosotros un esfuerzo mayor, ¿verdad? No permitir que las cosas que estamos viviendo como iglesia ahora nos maten nuestra relación con Dios, porque sí, es una experiencia bastante peligrosa, triste la que estamos viviendo, de no poder ir al templo, cantar juntos, orar juntos, juntarnos en las casas y convivir como lo hacíamos antes. De alguna manera eso afecta, claro que sí, pero separemos dos cosas. Nuestra relación con Dios es algo personal y es íntimo. Y nuestra relación con la iglesia y los hermanos, eso nos afecta, pero son dos cosas que tenemos que separar. Ahora tenemos que aprender por nosotros mismos a buscar ese contacto directo con Dios y a ser cristianos e iglesias en estas condiciones. Amén, amén. Pastor, ¿usted cree que debido al temor por todo lo que está pasando, esto cause que muchas personas dejen de diezmar, de ofrendar? ¿Esto tiene que ver? Yo creo que no. No, yo sé que cada circunstancia es muy particular, pero voy a hablar un poco de nuestra experiencia como iglesia aquí. Las finanzas de la iglesia en este tiempo de cuarentena, durante toda esta pandemia, no solamente se mantuvo, sino que incluso mejoró. Yo creo que todo depende de el tipo de administrador que es cada cristiano. Porque la Biblia dice, es necesario que todo mayordomo, que todo administrador sea hallado fiel. La fidelidad no es el resultado de las circunstancias. Nosotros no somos fieles porque estamos yendo a la iglesia, porque el pastor está predicándonos y vamos al domingo y vemos la canasta de las ofrendas. Somos fieles en cualquier terreno, en cualquier circunstancia, somos fieles. Entonces, Dios mismo, a través de Juan, el teólogo, en el libro de Apocalipsis, él dijo que llegaría un tiempo en el que los justos tendrían que esforzarse para ser más justos, más fieles. Y el inmundo, pues simplemente lo sería más inmundo, más injusto, más infiel. Entonces, este tiempo es un tiempo en el que la iglesia necesita entender, no estamos en el templo, pero el templo no es lo que produce fidelidad. Yo soy un buen administrador y un buen administrador es necesario o se requiere que sea fiel. Entonces vamos a ser fieles a Dios y vamos a buscar las formas de mantenernos fieles en medio de esta circunstancia. Hay una expresión o una frase muy famosa que dice que el que desea hacer algo buscará la oportunidad o la forma de hacerlo, y el que no desea hacerlo no va a buscar la manera, va a buscar una excusa. Entonces, yo creo que la iglesia necesita en estos tiempos seguir siendo fieles en la oración, en la lectura, en la diezmar, en orar, en cumplir con nuestras finanzas, porque nosotros no hemos dejado de ser hijos de Dios. Dios no ha apagado el sol para nosotros. Dios no ha dejado de enviarnos su lluvia. Dios no ha dejado de alimentarnos. Él ha seguido proveyendo para nosotros a pesar de que no hay iglesia. Si Dios es fiel, yo voy a permanecer fiel. Amén, amén, así es. También hay otra de las preguntas y es, se habla mucho de Job, hay muchas enseñanzas sobre la historia de Job, pero pocos se dan respuestas acertadas de por qué Dios permitió todo lo que le pasó a Job. ¿Qué nos puede decir, pastor? Ok, bueno, Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas y no necesariamente encaja en la lógica, en el sentido común, ni Él lo consulta con nosotros. Dios es soberano y absoluto. Él quiso probar al diablo la fidelidad de Job y eso
conllevaba exponer a Job a una serie de pruebas que ni Job entendía el por qué, ni sus amigos, ni su esposa, ni él mismo entendían. Sin embargo, esa fue la voluntad de Dios. Entonces, el por qué pasamos por ciertas cosas, a veces no vamos a encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Lo cierto es que lo que Dios quiere en esta circunstancia no es que nosotros estemos preguntando por qué, sino de qué manera yo voy a afrontar esta prueba. Y la forma en la que Job afrontó esta crisis en su vida, esa crisis de familia, esa crisis económica, esa pérdida de hijos y de su propia salud, fue respondiendo con fidelidad. Jehová dio, él también quita. Él me dio la familia, pues él tiene el derecho de quitarla. Él me dio mis riquezas, pues él se las puede llevar. Él me dio la salud, pues si es de él, él se la puede llevar. Él dio, él quitó, pero él dice, pero sea el nombre de Dios bendito. El problema es que a veces estamos arraigados en nuestro corazón a las cosas como si son nuestras y no son nuestras. Dios las ha puesto en nuestras manos y la manera, por muy infieles o fieles que respondamos a esos beneficios que Dios nos da, no indican de ninguna manera que son nuestras o no las tenemos que quedar. Es cómo yo reacciono a cuando Dios me da o me quita, lo que determina que Dios me siga bendiciendo, porque hay veces que vemos ese cuadro, ¿por qué le pasó eso a Job? No porque le pasó, Dios es absoluto y soberano, pero tenemos que mirar el final de la historia. El Dios que le dio algo a Job fue el Dios que dispuso quitárselo, pero también fue el Dios que dispuso devolverle el doble de lo que antes tenía. Así es, funciona de esa manera. Yo soy un hombre limitado, pero Dios es un ser absolutamente ilimitado y Él decide como Él en su soberana voluntad quiere. Así que hay cosas a las que no vamos a encontrar la respuesta, pero podemos reaccionar como hijos fieles, como lo hizo Job. Amén, amén. Pastor, tenemos una pregunta de WhatsApp y dice, soy una madre que ha sido fiel a Dios, pero sufro ver a mis hijos sin llegar a los caminos de Dios y esto me aflige. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede repetir? No la escuché bien, hermana. Y dice, soy una madre que ha sido fiel a Dios, pero sufro por ver a mis hijos sin llegar a los caminos de Dios y eso me aflige. ¿Qué puedo hacer? Claro, yo le entiendo y le entiendo que ningún padre es feliz mirando a sus hijos lejos de Dios. Ahora, aunque tal vez buscarle una razón en estos momentos o la causa no va a solucionar el problema, puede que ayude a otros que están mirando en esta tarde la transmisión y tal vez otros no hagan lo que probablemente nosotros hacemos mal. Pero mire, hay dos razones por las que un hijo o los hijos no le quieren servir a Dios. Tal vez ha venido a los pies del Señor con hijos grandes que ya no, o sea, no quieren cambiar su manera de vivir. Ellos fueron criados en el mundo, les gusta el mundo y pues no, por su propia voluntad y fuerza no están dispuestos a cambiar sus costumbres, sus hábitos. ¿Y qué le toca a usted, hermana? En medio de su situación, orar y pedirle a Dios que Él cambie el corazón de esos hijos, porque Dios es el único que lo puede cambiar. Hay otras veces que uno viene a los pies de Cristo, los hijos están pequeños, pero uno no hace las cosas como Dios quiere que las hagamos. No somos lo suficientemente fieles, no damos el mejor ejemplo a nuestros hijos y ellos crecen entre la iglesia y el mundo y cuando crecen lo más probable es que se van a apartar. Por eso digo, la respuesta tal vez no va a resolver el problema para la hermana, pero sí puede ayudar a padres que están criando hijos pequeños a entender que cuando el niño está pequeño, los psicólogos dicen que entre el nacimiento, incluso cuando el niño está en el vientre, hasta los 6 años, la mente del niño es una esponja. Ahí se forma el carácter, la personalidad,
los principios, todo se empieza a enraizar a esa temporada de la vida del niño. Entonces la Biblia dice, si tú instruyes al niño en su camino, pues va a llegar un momento en que aunque él se haya apartado, él va a volver al Señor. Hay otra cosa por la que los hijos se apartan, y es que aunque usted haya sido un buen ejemplo, una mujer fiel a Dios, pero los hijos llega un momento en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y yo he visto hijos que han tenido buenos padres cristianos, pero ellos se han apartado, pero un día vuelven, porque la palabra sembrada no se pierde. Entonces, hay que mirar todo el panorama. Yo sé que es difícil ver hijos en el mundo. Mi madre nos crió a nosotros desde niño en el evangelio, pero mi hermano menor, cuando llegó una etapa, a pesar de que mi hermano mayor y yo, que soy el del medio, seguimos siendo cristianos toda la vida, nunca nos apartamos, pero mi hermano menor se descarrió y se fue al mundo, y eso entristeció mucho a mi mamá. Y mi mamá siempre fue una mujer de Dios, consagrada a Dios. Entonces, cuando ella se sentía triste, Dios le habló: ¿cómo pudiste haber hecho malas cosas? Criaste dos buenos hijos en el camino de Dios, pero él decidió apartarse. Entonces, llegó el momento en que Dios empezó a tratar personalmente con mi hermano, y un día él volvió a la iglesia. Él se fue al mundo, conoció a una mujer en el mundo, le fue mal allá en el mundo, pero un día vino a la iglesia, tuvo una relación personal, ya no estaba mi mamá de por medio, se trataba de él y Dios, y él encontró a Dios en esa relación personal, y hoy en día él, sus tres hijos, su esposa le sirven a Dios. Así que hay muchas cosas en todo esto, pero no permita que esa tristeza le haga dejar de orar por sus hijos y de clamar para que vuelvan a Dios. En medio de sus sufrimientos, siga orando, siga clamando. Ellos van a venir a los pies de Dios. No conozco el trasfondo, pero le acabo de arrojar aquí varios escenarios posibles de lo que ha producido esto. Amén, amén, así es. Hay otra pregunta y dice, sí. He sido fiel a Dios y confié que mi esposo llegara a sus caminos, pero no sucedió debido a que él murió. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, la salvación es el asunto más personal que existe. Es un asunto entre nosotros y Dios. Nosotros escogemos si queremos o no. Acabo de mencionar un ejemplo de cómo Dios a veces tiene que tratar personalmente con nosotros, pero si usted se convirtió a Dios y usted tomó una decisión, esa decisión no estaba enlazada con la decisión de su esposo. Esa era una decisión personal suya. Ni tal vez el hecho de que su esposo pudo oponerse en algún momento, como pasa en algunos casos, le hizo a usted alejarse de Dios. Fue su determinación, pero asimismo fue la decisión de él de no buscar a Dios, de no darle su vida a Dios, y no hay ninguna cosa que pueda ir en contra de la libertad que Dios ha dejado en nuestras manos, que se llama libre albedrío. Dios nos ha dejado a nosotros la decisión de escoger lo bueno, lo malo, la vida, la muerte. Usted escogió la vida. Dolorosamente él escogió no vivir para Dios, y como todos, como dijimos al principio, tenemos que morir. Él enfrentó a la muerte sin estar listo para ir con Dios. Y bueno, ya de aquí en adelante todo queda en las manos de Dios. Después de la muerte, nadie sabe lo que hay allá. Y sabemos que si no escogió a Dios aquí en la vida, pues no hay forma de cambiar esa determinación en la eternidad o después de la muerte. Amén, amén, así es, pastor. También otra de las preguntas es, hay una estadística que dice que el 20%, solo el 20% de las personas que asisten a la iglesia se comprometen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tan poco porcentaje de personas se comprometen con la obra de Dios, pastor? Sí, bueno, hay una estadística que yo he manejado, dice que es el 25%, pero sí, ahí está el rango de ese segmento de los que dicen que son la iglesia del Señor, ¿no? La razón es porque, o una de las razones que yo he visto por las que mucha gente
siente que no deben dar un paso más allá de sentirse comprometidos, dejar la carga en los hombros de este 20 o 25%, es porque, pues, el ser humano tiene esa debilidad, esa tendencia a sentirse cómodo, no querer que nadie lo mueva de su zona de comodidad, no querer que nadie le exija ni le pida hacer. Por eso Jesús mismo dijo, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, llévala por 2 millas. Él está hablando que hay dos estados en los que el hombre puede estar. La mayoría son los que van en el camino ancho. La mayoría dentro de la iglesia son los que quieren solamente 1 milla. O sea, yo voy a hacer lo básico, pero hay un grupo que está caminando en la 2 milla. Esos son los que están listos para llevar la carga por los que no quieren llevarla. Entonces, Jesús mismo lo explicó de esa forma. Hay personas que no se quieren comprometer, hay personas que solamente quieren mirar desde lejos, no quieren ser movidos de su comodidad, pero hay un texto que yo creo que es muy, muy interesante que lo lean. Yo prediqué hace unos años un mensaje, se llama Constructores de una Casa Espiritual, y esto está en el libro de Corintios. Déjeme decirle, para que algunos allá lo lean, Primera de Corintios capítulo 3, donde Pablo habla de colaboradores de Cristo. Sería bueno que lo lean con calma en sus casas. Pero él habla de que algunos van a construir su casa con diferentes materiales: plata, piedras preciosas, oro, madera, heno, hojarasca. Entonces, no está hablando de distinguir entre salvos y perdidos, buenos y malos, justos e injustos. No, está hablando ya donde los cristianos fueron salvos. Ya está hablando de gente salva, pero dice que de entre los que decidieron construir una casa espiritual, hubieron algunos que construyeron con oro, plata, piedras preciosas y madera. Oro, plata, piedra preciosa son 3 elementos valiosísimos, pero después dice madera, heno y hojarasca. Así que, ¿cómo puede ser posible pensar que alguien fue salvo construyendo una casa con hojarasca, madera y heno? Bueno, son aquellos que decidieron ser salvos sin ser movidos de su zona confortable. Pero hubieron otros que se esforzaron, son los de la 2 milla. Esta gente recibirá un galardón especial. Entonces, Dios no va a obligar a nadie a salir de ese 20% y ser parte de ese 80%. Ni va a ser al revés, tomar a los 80 y meterlos a trabajar como los 20. Pero cada uno, dice la Biblia, va a recibir conforme hayan sido sus obras aquí. Así que yo no quiero llegar al cielo como aquel hombre que recibió una mansión y el otro que había sido rico, poderoso aquí abajo, también llegó al cielo y pensó, si a este pobrecito le tocó esta mansión, a mí me va a tocar una, quién sabe cómo, pero lo llevaron a los suburbios del cielo y le dieron una casita de cartón y él dijo, pero qué extraño, yo en la tierra fui rico y poderoso y este pobre, y tal vez nos cambiaron las casas. No, es que cada uno construye aquí abajo la calidad de vida y de galardón que quiere en el cielo, porque aunque sean salvos, en el cielo van a haber rangos y van a haber posiciones y galardones y coronas que van a distinguir a aquellos 20% y aquel 80%. Eso hay que tenerlo claro, de los que se salvan. Amén, pastor. Y por último, ¿qué palabras puede usted transmitir a aquellos pastores que debido a la pandemia, la asistencia de su congregación ha disminuido y también sus finanzas? Sí, claro. Bueno, yo creo que ese es un problema general al que todos de alguna manera hemos sucumbido. Yo sé que esta temporada, esta época, yo le llamo un cambio de época. Estamos viviendo un cambio de época. No se ha salvado nadie. Todos hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Como mencionaba en el mensaje hace un rato, hemos perdido
amistades, parientes, hemos perdido negocios, trabajos, y los pastores, en el caso particular de los pastores, yo sé que al no poder reunirse, muchas cosas se han trastocado. Usted lo mencionó hace un rato, se han enfriado, hermanos, finanzas han bajado, personas pues se han apartado. Yo sé que esto ha sido realmente una experiencia bastante dolorosa para los pastores. Yo sé que la situación de cada uno no es igual. Hay pastores que pagan un alquiler, necesitan tener la congregación allí trabajando y en el calor que hay, es algo que no se puede reemplazar en el congregarnos, porque es el modelo de Dios, no dejar de congregarse. Pero quiero decirle, la Biblia dice que Dios cuida de los lirios, de las aves del campo. Y Él dice, si esas aves que no siembran, no cosechan, si esos lirios que son recogidos y echados en el fuego y se queman, son alimentados por Dios y vestidos mejor que Salomón, ¿cuánto más nosotros? Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Hace unos años, y quisiera contarle esto en breves palabras, es una historia que nunca dejo de contarla. Probablemente hace unos 19 o 20 años yo llegué a esta ciudad a levantar la iglesia. Dios me había hablado de venir a esta ciudad. Dios había puesto en mi corazón, anda a esta ciudad. No había iglesia, ninguna iglesia en esta ciudad. Yo era pastor en un campo que estaba en mucho avivamiento. Teníamos alrededor de unos 100 miembros. Habíamos abierto más o menos unas 5 iglesias. Pero Dios me llamó aquí. Cuando llegué a este lugar, alguien me ofreció rentar un pequeño salón, metimos sillas y empezamos a buscar almas. Yo era solo en ese tiempo, no estaba casado. Y yo quisiera que cada líder y pastor, e incluso personas que no son nada, no tienen que ver con el ministerio, escuchen esto. Emocionado, invertí en empezar una iglesia en esta ciudad. El problema fue que después de unos meses no llegaba ni siquiera una alma a la iglesia. No teníamos para seguir pagando el alquiler. Y me vino el pensamiento, ¿por qué dejé la iglesia donde tenía casi 100 hermanos conmigo ya en ese momento? Estábamos creciendo, abriendo iglesia, para venir aquí. Entonces, empaqué todo para devolverme otra vez a la capital donde yo vivía. Yo viajaba aquí a esta ciudad y trabajaba en la ciudad. Y yo dije, voy a devolverme, pero le dije, Señor, yo no me regreso, no suelto todo si tú no me confirmas que es tu voluntad que salga de aquí. Así que tenía las maletas en la puerta del local que yo rentaba, estaba orando ese sábado por la noche. Era la zona más, le llamamos aquí zona roja, peligrosa de la ciudad. Y yo estaba orando frente al ventanal que daba hacia donde están los lugares de vicios, cantinas, bares, discotecas. Y ahí estaba orando, a veces me quedaba dormido, me levantaba, Señor, confírmame que debo irme, que debo dejar todo esto, ya no puedo con el alquiler, ya no hay almas. Y más o menos a las 2 de la mañana, Dios me habló, no con esa voz que a veces la gente cree que se escucha con el oído, sino que Dios me habló al corazón, porque había estado toda la noche orando y mirando lo mismo que había allí, toda la noche mirando gente ebria, drogada, homosexuales frente al salón que yo rentaba, estaban ahí abrazándose, mujeres, gente peleándose. Había estado viendo eso mientras oraba, pero no había escuchado la voz de Dios, hasta que Dios habló a mi corazón y sentí la voz de Dios. Y el Señor me dijo, mira eso que hay afuera. El día que no hayan esa gente que está allá afuera drogándose, inmorales, peleándose, arrojándose botellas, matándose entre ellos, yo no necesitaré ni una iglesia ni un hombre de Dios. Pero mira lo que hay allá afuera. Todavía te necesito. Y vino una palabra de Dios a mí.
si yo voy al restaurante porque tú me invitas, hermana Heidi, y me dice, hermano, quiero que vengas al restaurante conmigo. ¿Sabe? Lo que menos voy a estar preocupado es cómo voy a hacer para pagar la comida, porque usted me invitó. Así que me puse a pensar, si Dios es el que me ha llamado a mí, si Él me invitó a su obra, si Él me llamó a su reino, Él pagará las cuentas. Si Él no me llamó, yo tengo que estar preocupado en este tiempo. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios de haberme hablado aquella noche, porque han pasado más de 18 años donde la iglesia no ha parado de crecer. Construimos un hermoso edificio de 2 plantas, totalmente acondicionado, acabado. Hemos abierto iglesia, ministerios de radio, hemos hecho cuantas cosas puede uno imaginarse, pero el diablo a veces nos habla en medio de las turbulencias y de las crisis como esta que hemos vivido para que nosotros arrojemos todo. No, si Dios te llamó, Él paga las cuentas. Y el día que no hayan gentes perdidas en su ciudad, Él no va a necesitarlo a usted. Vaya a la empresa, vaya al negocio, abre una tienda, haga cualquier cosa, porque ya Dios no le necesitará. Pero todavía Él le está necesitando, te ha llamado, te ha invitado, Él va a pagar las cuentas. Amén, amén. Wow, qué bonita palabra, pastor. Qué gran testimonio. De verdad que sé que ha sido de bendición tanto para mi vida y sé que para la vida de las personas que nos están viendo y escuchando. De verdad, pastor, le agradecemos mucho que haya sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros, trayéndonos este gran mensaje, esta gran palabra de ánimo, de tomar fuerza, de seguir, porque de verdad, cuando entregamos todo en las manos de Dios, Él, como dice usted, pastor, Él es el que va a pagar las cuentas y Él es el que va delante de nosotros. Así es. De seguro, quiero animarle a los pastores, a las esposas de los pastores, a los hijos de los pastores. Este es el mejor tiempo para hacer la obra de Dios. Él no nos ha desamparado. El hecho de que nos acostumbramos a ciertas condiciones favorables no quiere decir que en este tiempo de cosas un poco desfavorables y de pérdidas, Dios ha dejado de ser Dios. Él sigue estando en su trono, siendo rey, siendo soberano, pero Él en medio de todo esto, Él va a seguir cuidándonos y pagando las cuentas y ayudándonos. Vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, pero no soltemos. Agarrémonos de lo más importante. Suelte cualquier carga, pero agarre su alma, agarre su familia, agarre su ministerio más fuerte que nunca. Amén. Gloria a Dios. Así es, pastor. Bueno, antes de hacer esta poderosa oración, pastor, vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que se conectan con nosotros, que siempre están allí enviando sus mensajes, sus preguntas, compartiendo todas estas enseñanzas. Tenemos a los pentecostales de Mula, que Dios les bendiga, la hermana Margarita, a Paula, Gabriel, Cristian, Francesca, Ismael, Amparito, Irwin, Keila, Miriam, Daisy, Jirka, Valeriano, Janet, Ruth, Vitalia, Beatriz, Jonathan, Lucas, Melissa, Reina, Adela, Tony, Gloria, el pastor Hernán León, Dios le bendiga, pastor, Aida, Dora, Elena, María y Luis. El Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos y amigos, por estar aquí con nosotros. Sé que esto ha sido de gran bendición para la vida de todos nosotros. Y pastor, tenemos unas peticiones de oración. Una de ellas es oración por la obra de Dios en España, los pastores y más de 50 millones de habitantes que tenemos aquí. Petición de oración por todos los creyentes que se han apartado y por todos los seres queridos que se han perdido durante toda esta pandemia. Sí, claro que sí. Bueno, una vez más quiero unirme al dolor de las pérdidas que sé que muchos han tenido. Realmente, pues no hay palabras que yo pueda decirle a nadie que pueda sanar la herida que deja la pérdida de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un amigo, de un pastor. Yo lo sé, yo he pasado ya por eso. Sin embargo, confiemos, Dios tiene todo bajo control, Él tiene un plan, Él sabe hacia dónde vamos y no habrán pérdidas, no habrán pérdidas. Así que, no sé, hermana, si me está diciendo que hagamos la oración ya.
Sí, Ok. pastor, vamos a hacer la oración ya para terminar. Orar por estas peticiones y por la palabra. Amén. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a orar y vamos a confiar en Dios en este momento. Amado Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por el enorme privilegio que nos has dado de poder compartir esta transmisión con los hermanos allá en España. Te pido por esta iglesia, por su pastor, su familia, por los líderes, por las hermanas que están guiando esta transmisión. Te pido por cada persona conectada en algún lugar. Dios mío, tú eres el Dios de la omnisciencia, pero también eres el Dios de la omnipotencia. Y en este momento oramos para que tu absoluta y soberana voluntad sea vertida sobre la vida de cada persona que está mirando, escuchando o que va a mirar esta grabación, Señor. Que tú puedas suplir aquellas necesidades de trabajo, de sanidad en sus familias. Dios mío, el corazón de aquellos cuya relación contigo está desfalleciendo pueda ser levantada a un nivel más alto donde estuvo antes. Aviva el fuego, Señor. En medio de todo, aviva tu obra. En medio de la crisis, aviva la iglesia. Que no se apague el fuego, Señor, sino que arda en medio de la oscuridad. Pueda arder, Señor, el fuego de tu espíritu. Sana toda enfermedad, suple toda necesidad. Bendice, Señor, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, a los que sufren dolor, a los que padecen persecución, abandono, cualquier forma de maltrato. Dios, suple, Dios mío, protección, cuida a los más débiles y vulnerables en este momento. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor, nuevamente por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerlo por aquí nuevamente. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí, pastor. Que el Señor le bendiga a usted, su familia, su casa, su iglesia. De verdad que le multiplique. A ustedes, seguro que vamos a seguir en contacto. Gracias por considerarnos dignos de compartir la palabra y esa confianza que han tenido. Que Dios siga bendiciéndole a usted, hermana, también por el trabajo que hace. Que Dios siga avivando esa llama de ser el canal que Dios usa para llegar a cientos de personas con este ministerio hermoso. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Así es, pastor. Bueno, vamos a despedir el programa, pastor, pero usted no se vaya. Bueno, que el Señor bendiga también la vida de cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Esperamos que tengan un fin de semana en bendición. Recuerden, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde y tenemos el domingo también 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 del mediodía. Así que los esperamos. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y cómo Él no lo ha, y jamás lo habrá. Impactante, lo que ha hecho Dios aquí en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar.